unidad 5 del texto de octavo año de básica, en la página 198. Vamos a resolver los siguientes ejercicios. Primero dice, ejercicio número 3. Haz una tabla estadística para cada conjunto de datos, usa intervalos con la amplitud indicada. A, intervalos de amplitud 2. Listo. ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? Vamos a realizar una tabla estadística como la que yo puse aquí en el ejemplo. Al decir tabla estadística quiere decir que mínimo debe tener dos cosas, la marca de clase y la frecuencia. Hay muchas cosas otras más que se pueden obtener, que eso vamos a obtener más adelante. Pero por lo pronto nos quedamos con estas tres cosas. Intervalo, marca de clase y frecuencia. Listo. ¿Qué pasa con este dato que nos dicen amplitud igual a 2? Amplitud, representado aquí con la letra A, le he puesto yo igual a 2. Lo primero que vamos a hacer para llenar la tabla es buscar el número más pequeñito dentro de todos los datos. Si ustedes se fijan, está señalado el 9 porque el 9 es el más pequeño de todos estos datos. Al 9 le voy a sumar 2, la amplitud. Con eso yo llego a obtener 11. Luego el número 11 que obtuve, le vuelvo a sumar más 2 y tengo 13. 13 más 2, 15. Y 15 más 2 igual 17. Se fijan que el número más alto aquí es 16.4, entonces con esto quedaría dentro de ese intervalo. Ya no habría que sacar más porque ya llegué al número más alto en esta suma de intervalos, que es 17, y el 17 le contiene al 16.4. Ya no habría que sumarle 2. Vamos a tomar el término más pequeño que hallamos aquí, que es del 9, y lo vamos a poner junto con la respuesta de haberle sumado más 2. Entonces nos quedaría el intervalo 9 y 11. Siempre el primer término debe tener el corchete cerrado con el número 11 y paréntesis. Siempre el paréntesis. Siguiente dato, volvemos a copiar el número 11 y con la respuesta del 11 más 2, que sería 13, paréntesis. Luego volvemos a copiar el número 13, punto coma, y la respuesta de haberle sumado más 2, sería 15. 15, punto coma, y corchete cerrado. Siempre el último término va a llevar el corchete cerrado. Todos los anteriores tienen que ser paréntesis, pero el último siempre tiene que ser un corchete. Cuando esté el paréntesis al final del número, quiere decir que vamos a tomar los números hasta 10.9, no el 11. Esto significa un intervalo abierto, quiere decir que no le tomemos en cuenta el 11. Entonces lo máximo que vamos a tomar, los números que máximo vamos a tomar es el 10.9. Aquí igual, lo que no le vamos a tomar en cuenta al 13, es decir que solo vamos a contar números hasta el 12.9. Lo mismo va a pasar con el 15, máximo números hasta el 15.9. Y en el 17, como está cerrado, aquí en cambio cambia las cosas, incluido el 17 o hasta el 17. Aquí sí le tomamos en cuenta el 17 porque es un intervalo cerrado. ¿Sí? Esto significa cerrado, esto significa abierto, esto significa que no le tomemos en cuenta, esto significa que le tomemos en cuenta este número. Listo. Para hallar la marca de clase es sencillo. Usted va a tomar simplemente los números que está aquí dentro del intervalo, 9 más 11, y les va a dividir para 2. 9 más 11, recuerde que 9 más 11, 20, dividido para 2 porque es una división, nos queda igual a 10. Va a pasar lo mismo acá, 11 más 13, dividido para 2, la respuesta final es 12, ya que 11 más 13 es 24 y 24 dividido para 2 es igual a 12. Luego nos toca el intervalo número 3, que sería 13 y 15, al sumarlo darían 28 y 28 dividido para 2 sería 14. 15 más 17 dividido para 2 sería 16, porque 15 más 17 es igual a 32, pero dividido para 2 nos da 16. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar nosotros a tachar los números que están dentro de este intervalo. Dentro de este intervalo quiere decir que usted va a buscar en los datos los números desde el 9 hasta máximo el 10.9. Recuerde que no le incluimos al 11 porque es un intervalo abierto. Esto significa que no le tomemos en cuenta a este número. Entonces los números dentro de los datos que nos dieron, los números que podemos anexar a este intervalo sería el 9, el 10, el 10.2, el 10.2
el 9.5 y listo. Si usted se fija, hay 4 números que están dentro de este intervalo. Recuerde que el intervalo significa cuántos números que usted puede tomar desde el 9 hasta el 10.9. Y aquí en los datos que nos dieron, los que entran en ese rango sería el 10, 10.2, el 9, 9.5. Siguiente, vamos a tachar con rojo los que están en el intervalo número 2, que sería, ahora sí, le tomamos en cuenta al 11, porque cuando está el corchete, quiere decir que sí le tome en cuenta a este número. Y como está el paréntesis, quiere decir que vamos a tomar números hasta el 12.9. ¿Cuántos números tachamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 números que están dentro de este intervalo. Por ejemplo, el 11.3 está dentro del intervalo entre... Usted va a tomar todos los números entre 11, 11.1, 11.2, 11.3, etcétera, hasta llegar al 12.9. ¿Y cuántos hay? Hay 6 números. Para este siguiente caso, vamos a tomar los números desde el 13, incluyéndole al 13, y hasta el 14.9. El 13.6 está dentro de este intervalo, el 14.2, el 13.2, y serían simplemente 4. No sería el 15 porque este es un intervalo abierto, y cuando es abierto le está diciendo a usted que no le tome en cuenta este número. El más cercano a este número sería el 14.9. Ahora, siguiente término. En este intervalo de 15 a 17, ahora sí le tomamos en cuenta al 17 porque ya es el último intervalo de la tabla. Vamos a tachar todos los que concuerdan ahí y nos quedarían con 1, 2, 3. Hay 4 números o 4 datos que corresponden a este intervalo, que están dentro de este intervalo. Si sumamos los datos que obtenemos en la frecuencia, recuerde que FI significa frecuencia, nos da como resultado 18. Este signo significa sumatoria. ¿Cómo nos damos cuenta que está correctamente la tabla? Porque si usted cuenta el número de datos que le dieron aquí en el ejercicio, son 18. No hay 3, 6, 9, 12, 15, 18. Y corresponde justo al último número que nosotros acabamos de hallar. Intervalos de amplitud 25. Listo, entonces empecemos con la amplitud, que es igual a 25. Lo hemos representado con la letra A y con el color rojo. Primer paso. De la lista de datos tomamos los números o ubicamos el número más pequeño, y en este caso el más pequeño es el 45. El 45 lo tomamos como primer dato y lo sumamos a la amplitud, que es 25. Entonces 45 más 25 es igual a 70. Esos 70 que nos salieron ahí, vamos a sumarle otra vez más 25 y vamos a obtener 95. Nuevamente 95 más 25 serían 120 y 120 más 25, 145. Ahora, ¿hasta cuándo le sumamos 25? Nosotros tenemos que tomar el dato más alto de la tabla, que vendría a ser en este caso el 207. Entonces tenemos que llegar a obtener más o menos un resultado igual o mayor a 207. ¿Sí? Entonces seguimos sumando 25 hasta llegar a ese número. 145 más 25 igual a 170. 170 más 25 igual a 195. 195 más 25 es igual a 220. Y hemos llegado, o ya hemos pasado, a 207. ¿Sí? La idea era llegar a este número o un número más alto. ¿Cómo colocamos los intervalos? A ver. Primero, ubicamos un corchete cerrado, es decir, dibujado hacia adentro, hacia los números, y tomamos el primer valor que vimos en nuestra amplitud, el 45, lo tomamos aquí, punto, coma, y el resultado de haberle sumado los 25, 70, es decir que este intervalo va a ir de 45 hasta 70, sin incluirle, porque es un intervalo abierto, que vamos a ver más adelante. Luego, siguiente casillero, repetimos el mismo número que nos quedó acá, 70, punto, coma, y el resultado de haberle sumado 25, que en este caso es 95. Hacemos lo mismo para los otros números, 95. Siempre volvemos a repetir el mismo número que nos quedó en el segundo término. Abajo lo ubicamos en el primer término. Punto, coma, 120, que es el resultado de haberle sumado más 25, y es igual, 120 y más 25 sería 145 con el paréntesis. 145 más 25 era 170, paréntesis, y 170, punto, coma, 195, paréntesis, y el último intervalo. Ahí viene el dato
importante y curioso, 195.220, pero con el corchete cerrado. Quiere decir que a este número sí le vamos a incluir. Siempre el último intervalo va a ir con corchete, el resto con paréntesis. Bueno, ahora vamos a obtener la marca de clase. Como el símbolo de marca de clase es una X con una línea encima de ella. Vamos a tomar los dos extremos del intervalo, entonces sería 45 más 70 y siempre le vamos a dividir para 2. 45 más 70 dividido para 2, calculadora, 45 más 70 dividido para 2 nos da 57.5 y eso es lo que ubicamos aquí. Para hallar la siguiente marca de clase simplemente tenemos que dividir la suma entre 70 más 95 para 2, que sería 82.5. 95 más 120, recuerde que siempre se toman estos dos números, se suman estos dos números, dividido para 2 igual a 107.5. 120 más 145 dividido para 2 nos dará 132.5. 147 más 170 dividido para 2 a 157.5. En esta suma de 170 más 195 dividido para 2 nos da 182. Y en la última suma, 195 dividido para 220 es igual a, dividido para 2 es igual a 207.5. Ahora, vamos a recordar una cosa. ¿Qué significa este paréntesis y qué significa este corchete? Cuando tú tengas un paréntesis, significa que puedes incluir números hasta 69.9 sin incluirle al 70, ¿sí? Es un intervalo abierto, quiere decir que no se le tome en cuenta al 70. Al 95 quiere decir que podemos tomar números hasta el 94.9 sin incluirle al 95. Igual, lo mismo para el 120, que no le tomemos en cuenta al 120, sino máximo hasta el 119.9, aquí máximo hasta el 144.9, 169.9, 194.9, pero aquí viene el dato importante, cuando está el corchete, quiere decir que va incluido en el 220. Ahora, ¿cómo llenamos esta tablita de frecuencias? Vamos a buscar valores que estén entre el 45 y el 69.9, ¿sí? No el 70, porque como es un intervalo abierto no hay que incluirle al 70. Al 70 se le incluye acá, porque este corchete significa que le incluyamos al 70. Entonces vamos a buscar aquí, tachamos, y si nos damos cuenta, hay simplemente tres números que están dentro de este rango, del 45 hasta el 70. Ahí puede estar el 45 mismo en sí, el 66, porque recuerda que puedes tomar números 45, 46, 47, 48, 49, etcétera, hasta llegar al 69, pero no al 70. Listo, hay solo tres datos. Luego buscamos los valores que estén entre 70 y 94, de los cuales vamos tachando acá arriba y nos encontramos con 6 datos. Buscamos valores de entre 95, incluyéndole el 95, y máximo hasta 119, pero no 120. Tachamos y serían 4. Ahora buscamos números de entre 120, incluido el 120, hasta 144, porque el 145 está sin incluirse. 3 valores, ¿no? 3 valores. Ahora buscamos 145 y 170, de 145 hasta máximo 169, porque como está abierto, es un intervalo abierto, quiere decir que no le tomes, como está el paréntesis, quiere decir que no le tomemos en cuenta al 170, sino al 169, que es el más próximo. Tachamos y nos damos cuenta que hay 2. Vamos con el siguiente, que sería 170 hasta 194. Habría solo uno, ¿sí? Que sería el de color naranja, que sería el de 180 que está aquí. Y por último, en el intervalo de 195 a 220, simplemente nos queda el 207, que está en medio de estos dos números. Sería 1. ¿Cómo me doy cuenta que está correcto? Porque al sumar todos estos números de las frecuencias, tiene que darme el total de datos que nos dio el ejercicio. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Hay 20 datos, entonces si sumamos esta tablita tiene que darnos el mismo número de datos. Nos da 20.